Bienvenidos a nuestro encuentro de la Lección Divina, la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy, en la iglesia, 14 de mayo, celebración del apóstol Matías, San Matías, aquel que reemplaza a Judas Iscariote. Vamos a tomar el Evangelio que nos invita hoy la iglesia para que se proclame, del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo hace lo que hace su señor. Ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo. Ya estamos caminando, empezamos hoy la novena de Pentecostés. Si hay dos novenas en la iglesia que son importantes, litúrgicas y llenas de toda una preparación, son la novena de Navidad y esta novena de Pentecostés. Por eso hoy pidámosle al Espíritu que nos dé la inteligencia, el entendimiento de esta palabra y de esta celebración del apóstol San Matías. Por eso volvamos a leer el texto unas 2 veces más. Los detalles ya no suena muy conocido porque se proclamó el domingo. Y la semana anterior se había proclamado en 2 momentos, en 2 días. Entonces lo hemos venido escuchando. Volvamos a mirar los elementos. Aquí hay unas expresiones de Jesús muy profundas. Una invitación de guardar los mandamientos, de permanecer en Jesús, de tener esta felicidad que da el guardar los mandamientos y obedecer a Dios, no porque toca, sino por un amor que va más allá de dar lo mínimo. Y mirando una expresión aquí de elección que hace Jesús. ¿Qué nos llama la atención de este texto? ¿Alguna frase? Algo que nos invite a ir más allá, a sentir a Dios hoy con el corazón y quererlo buscar con toda la fuerza. Por eso todos los detalles, cuál es la enseñanza primordial, se nos sigue invitando al amor fraterno. Por eso volvamos y tomémoslo, y puede que lo hayamos proclamado hace poco, pero vuelvo y repito, siempre Dios trae hoy una enseñanza a nuestra vida. Segundo momento, meditación. En esta celebración de San Matías, la iglesia nos invita a mirar su vida y en mirar esta elección que Dios hace de él, pues tomamos este texto que es grande y maravilloso y una profundidad como todo lo de Juan, de San Juan apóstol. Y se nos vuelve a empezar a invitarnos a mirar este amor como el Padre ha amado al Hijo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Volvemos otra vez un verbo que hoy en esta fiesta del apóstol nos invita a seguir a Jesús. Y si hay alguien que permaneció en Jesús fue Matías. Y ya les voy a explicar por qué en un momento. Entonces, permanecer en el amor de Dios tiene una bendición de Dios, donde se nos mostrará siempre esta lección que Él hace de nosotros. Si nosotros optamos por Él, Él se ofrece libremente, pero ¿cómo lo buscamos? Guardando los mandamientos de Él. Y guardar los mandamientos es buscar su voluntad. Como aquel que está sediento busca el agua. Que nosotros busquemos la voluntad de Dios todos los días y vamos más allá de tener que cumplir y hacer las cosas pues porque toca hacerlas, sino vivir en el bien, en el servicio, en la donación total y en la entrega como Jesucristo. En esta comparación de Jesús como ha guardado los mandamientos del Padre, la invitación es a aquel que lo sigue, pues que guarde los mandamientos de Jesús. ¿Y esto qué generará? Este amor y esta obediencia, lo habíamos hablado, genera una alegría y un gozo que va más allá de alegrías
que son por logros obtenidos en el día a día, que hacen parte pues como de las luchas cotidianas, de los esfuerzos de un padre que se alegra con sus hijos, o de una madre que se alegra por un logro de un hijo, y son válidos. Pero hay una alegría que va dando es el espíritu, o sea, viene desde dentro, y es vivir en Dios, permanecer en Él, tener la conciencia tranquila, y así la vida venga con todas las huracanes, con todas las fuerzas, con toda la tribulación. Quien permanece en Jesús, pues obviamente permanece en el Padre y siente un gozo que lo mueve a levantarse todos los días con una mirada nueva. Así el mundo esté en la tribulación que estamos viviendo hoy, pero tiene una fuerza. Y esa es la que nos invita a vivir esta palabra, y es la que vivió Matías también. Entonces por eso empieza a hablarles como nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, porque les acaba de decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado, y el amor fue hasta la cruz. Matías fue testigo de eso. Hoy la primera lectura nos muestra a Pedro como reunidos 120 personas dicen, bueno, es necesario que alguien ocupe el lugar de Judas, sabemos que Judas estuvo con nosotros, pero él hizo una elección y ahora es necesario elegir. Entonces empezaron a orar al Espíritu Santo y la suerte cayó en Matías, pero previamente la elección, ¿cuál era el criterio? Que estuviera con nosotros y fuera testigo de la resurrección. Desde estos que estaban caminando desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor, 2 fueron llamados y la elección fue sobre Matías, porque el otro era José Barsabás, o llamado el Justo, que también entra en una historia que les voy a contar. Entonces, aquí hay una expresión, y es la expresión que yo quiero que también nos centremos hoy. No me han elegido ustedes a mí, he sido yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto dure. Hay una lección de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Matías? La tradición cuenta que después de esta elección fue a Etiopía, allí murió mártir. Santa Elena mandó a traer sus restos y los colocaron en la ciudad de Treveris, en Alemania Occidental. Y poco se conoce, pero fue mártir. Pero hay una mística a la que Jesús le habla, inclusive él y otros que fueron muy importantes en la vida de Jesús. ¿Saben dónde aparece Matías? Según esto es una revelación privada, pero tiene un contenido muy claro, muy fuerte por debajo, y es: los primeros que conocieron al Mesías fueron los pastores de Belén. 12 hombres que estaban en aquellas praderas de Belén en esa época y estaban trabajando, estaban cuidando las ovejas. Y estos eran los nombres: Elías, Leví, Samuel, Jonás, Isaac, Tobías, Jonatás, Daniel, Simeón, Juan, José y Benjamín. Esos 2 últimos eran gemelos. Y Leví, el más pequeño, vio esa luz angélica, y después los demás vieron el ángel, y después una gloria de ángeles cantando el gloria a Dios en el cielo. Y se les dice ahí: hoy les ha nacido, les traigo un gran anuncio, les ha nacido un Salvador. Entre estos había uno que se llama Tobías. Bueno, llegó el momento de Herodes, y Herodes, por la envidia, mandó a matar a los niños. Ustedes saben, los niños nacidos en aquella época. Inclusive no sabíamos, y inclusive hay unos padres que mueren por defender a sus hijos. Uno de estos, llamado José, de estos 12 que acabamos de nombrar, muere y hace que su esposa huya con el niño. Y ese José es este José que eligen entre Matías y él. Otro murió, Samuel. Después Jesús, cuando ya llega a la vida, a los 30 años y empieza la vida pública, empieza a conocer de aquellos que tendrían en esa edad 50, 55 años, algunos o más. Ya habían muerto 2, Samuel y este José, que murió por defender a su hijo. Y vinieron otros que Jesús se fue dando cuenta, y estos empezaron a ser discípulos de Jesús porque siempre guardaron en su corazón aquel momento tan grande que fueron testigos de esa luz angélica, de ese contenido de ver al Mesías, de adorarlo recién nacido. Y Jesús se fue encontrando con cada uno de ellos. Entre ellos uno que se llamaba Tobías, que se cambió el nombre por Matías, debido a que su papá también murió en esa persecución de Herodes, y se llamaba Matías. Este Tobías es Matías, este Matías es el apóstol Matías. ¿Qué pasó con Tobías? Después Matías. También, antes de seguir a Jesús, ya era discípulo de Juan el Bautista. Y entonces fue y conoció a Juan, y Juan les mostró
a Jesús, como lo hizo también con Juan Apóstol y con Andrés y Santiago de Zebedeo, que eran apóstoles del Bautista, y les mostró a Jesús. Pues de la misma manera Matías fue muy fiel siempre a Juan Bautista mientras estuvo recluido en Maqueronte, y después vino pues aquel crimen de Herodes Antipas que manda matar a Juan Bautista por Herodías, y bueno, todo el baile de Salomé ya lo conocemos. Pero entonces este Matías va a Jesús reconociendo que Juan ya se lo había mostrado, y empieza a ser uno de estos 72 discípulos, como también lo fueron los que estaban vivos de estos pastores. Hacían parte de este grupo de los 72. Y entonces en algunos momentos, inclusive siendo apóstol o siendo discípulo de Juan el Bautista, Matías había escuchado a Jesús, había escuchado sus lecciones, y cada vez se agregó más a él, y sobre todo después de la muerte, del martirio de Juan el Bautista. Por eso Pedro dice hoy en la primera lectura, tenemos que escoger entre dos que hayan caminado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor. Y resulta que este Matías era el discípulo fiel de Juan, era el que siempre estuvo ahí, que con otros dos compañeros también de estos pastores, pues había llegado a amar mucho a Juan el Bautista, y lo siguió pues con todo el corazón. Simeón, Juan y Tobías eran de estos 12 pastores que les digo, eran los discípulos del Bautista. Y fue pasando el tiempo y vino lo que acaeció con Judas y la pasión y muerte del Señor. Y entonces dentro de este selecto grupo aquí habla Pedro de 120, estaban también los pastores, pero eligieron entre dos, Matías y José. Este José que nos muestra la primera lectura de hoy, que es el José llamado el Justo, José Barsabá, y entre estos dos eligen. Este José era el que reemplazó a José, también su padre pastor. Pero la forma de elección fue muy llamativa, porque Pedro, lleno del Espíritu, aunque no había llegado a Pentecostés, dice, bueno, es que esta elección hay que dejársela a Dios, y empiezan a orar, y la elección recae sobre Matías. ¿A qué viene todo esto? Si vamos a ver, el primero que conoció a Jesús fue Matías. Era un pastor joven en esa época, y logró permanecer en Jesús, siempre guardó en su corazón, aquí nos dice hoy permanecer, y Dios hizo una elección de él después para que fuera el apóstol con algo muy difícil, y era reemplazar a un hombre que había dejado una huella muy triste, y cambiar esta situación era ya todo un contenido de una santidad muy grande, y lo supo hacer, y supo llegar y llenar este espacio, porque se necesitaba que fuera el grupo de los 12, con todo el contenido de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles de la iglesia. Ya Apocalipsis capítulo 4, hablando del trono, nos habla de los 24 ancianos, uno habla de los otros dirán que son 24 castas sacerdotales que aparecen en el Antiguo Testamento, pero también se dice 12 las 12 tribus, los hijos de Jacob, que representan todo el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, Nuevo Testamento, Nueva Alianza, sobre los cimientos de la iglesia. Pues aquí hay uno que vino a ser una elección que Dios hace de él. Matías significa don o regalo de Dios. Don o regalo de Dios, que trae la misma raíz del nombre de Mateo y de Matatías. Aquí es Matayahu, es Matías, don de Dios, regalo de Dios, y en este caso elección de Dios. Dice la palabra hoy, no me han elegido ustedes a mí, fui yo quien los elegí. Pues aquí hay una oración en la primera lectura de hoy, donde se muestra cómo se dio esa elección y recayó esta elección en Matías. Y llegó y vivió Pentecostés y empezó a llevar a Jesús y dio la vida por él. Pero lo bonito es que siempre estuvo anhelando otra vez, de cuando joven vio a este recién nacido, lo adoró, después se preparó con el Bautista y después llegó a ser apóstol de Jesús. Es una historia, una tradición, no es bíblica, no quedó en la Biblia, pero nos sirve para mirar cómo siempre estuvo al lado del Mesías, lo reconoció como un niño, lo adoró, y llegó después, ya mayor, cuando Jesús empieza su vida apostólica, lo reconoce, también lo señala Juan el Bautista. Matías, mientras Juan el Bautista está vivo, pues sigue ahí como en esta deferencia y más bien esta fidelidad a Juan, el apóstol, más que apóstol, el precursor.
y de ahí aprende una santidad muy grande que después la tendrá como una de las columnas de la iglesia. Entonces alegrémonos hoy de esta lección. ¿Y eso qué quiere decir para la vida suya y para mi vida? Dios nos ha elegido a todos, a unos para unos ministerios, para unos carismas, pero todos los que venimos al mundo tenemos el soplo de Dios. No existiríamos si no tuviéramos el alma creada por Dios. De hecho, pues toda la parte corporal y la materia viene de la creación de Dios y nos remitimos al Génesis, pero también este insuflo divino está en todos. Entonces hay una elección de Dios puntual para cada uno de nosotros, para usted que es padre, para usted que es madre, para mí llamado al sacerdocio, para que cómo estamos siguiendo a Jesús. Hemos sido llamados por Él, primero a guardar los mandamientos y por Jesús caminar en la voluntad del Padre, alegrarnos en este amor y obediencia que hemos hablado, pero sobre todo a reconocer una elección. Nos ha elegido para dar fruto y que este fruto dure. En Matías duró tanto que hubo desde un momento joven, cuando lo vio allí recién nacido, después con Juan el Bautista y después con Jesús, su vida fue un evangelizar y dar frutos. De estos 12 nombres, también de estos otros pastores, hay unas vidas muy llamativas. Después hablaremos de esto. Hoy hablamos de este Matías, que siempre fue elegido por Dios y supo dar fruto. Y dio su testimonio. Unos dicen que murió mártir en Etiopía. Pero este llamado es para usted y para mí. Cada fiesta de los apóstoles es mostrándonos que hay unos que son enviados y que en este caso columna de la fe, que fueron testigos reales de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como lo muestra hoy Pedro como requisito para elegirlo, y Él dio la vida. ¿Cómo nos sentimos elegidos ustedes y yo hoy? ¿Nuestra vida es una respuesta en Dios? ¿O estamos corriendo para muchas cosas y queremos ser elegidos en puestos, en lugares importantes y muchas cosas que hacen parte de la vida? Pero ¿cuánto no valoramos esta elección que Dios ha hecho de nosotros? Y usted padre y usted madre, de su hijo, que es una elección que Dios hace también por él. ¿Cuánto le hablamos a los hijos de Dios? Es que los hijos son de estos frutos que tienen que llegar y conocer, amar a Dios y llegar a la salvación y a la eternidad. Y cómo vivimos nuestra vida. Y cómo oramos. Hoy nos muestra la primera lectura que todas estas elecciones de Dios se hacen en oración. ¿Cuánto oramos para tomar decisiones en Dios? ¿Cuánto vamos mirando nuestra vida, no solo en los frutos que son importantes humanamente hablando de económicos y de preparación intelectual, que es parte de la vida? ¿Cuánto vamos valorando qué frutos estamos dando en la vida del Espíritu? En el amor y el servicio, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces que esta meditación sea, Matías es don o regalo de Dios. El nombre para el hebreo comunica todo un proyecto de vida. Pues usted tiene un nombre delante de Dios, yo también, y tengo un proyecto de vida. Y hemos sido elegidos en Él. Desde el bautismo para ser hijos, templos de Él, partícipes de esta iglesia. Y todos, con esta infusión de alma, estamos llamados, otros que no conocen todavía a Jesús, por lo menos desde una ley natural, a vivir en el bien y en el amor y en la rectitud. Pero nosotros hemos recibido esta revelación. Y hemos recibido todo un don de Dios que se nos ha predicado. La figura de este mundo pasa. Que hoy nos sintamos elegidos y eso nos mueva a guardar los mandamientos, a vivir en el amor, a transformar la vida de los hijos, de los cercanos y de las demás personas porque nos vean verdaderamente optando siempre por Dios. Que esta fiesta de Matías Apóstol nos alegre y nos lleve a permanecer en Jesús, a amarnos los unos a los otros y a sentirnos elegidos para dar un verdadero fruto. Si llegamos hoy delante de Dios, ¿qué le presentaríamos de frutos? No para momenticos, aquí dice y que este fruto dure. ¿Qué tenemos para presentarle a Dios? Este año y en estos días y hoy particularmente han fallecido personas conocidas a mí, jóvenes. Y la vida pasa y van llegando muchas situaciones y puede pasar la figura de este mundo y no es por miedo. ¿Qué hemos producido de frutos delante de Dios? Hoy hay un testimonio de uno que siempre optó por Dios y se llama Matías, porque su mismo nombre, su vida fue una elección siempre por Dios. Siempre por Él. Y llegó a merecer reemplazar a aquel que no supo optar por Dios, que fue Judas de Kerioth. Que podamos hoy verdaderamente nosotros sentir una fuerza de Dios, tener comunión con Él, conocimiento que no es solo intelectual, sino que se baja al corazón y se lleva a la vida, y transformemos la vida y produzcamos frutos dulces, no uvas amargas, como en la imagen de la viña que hemos hablado en otro momento. Que hoy podamos estar con Jesús, vivir en Él,
ser elegidos. Ustedes dirán, los que eligen es para los sacerdotes y para los religiosos. No, todos tenemos el sacerdocio común del bautismo. Todos tenemos soplo divino y un proyecto en Dios. Sin Él no seríamos. ¿Qué estamos produciendo? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta celebración de la fiesta del apóstol Matías, que es elegido antes de Pentecostés. Nosotros nos preparamos para recibirte, Espíritu Santo. Así como tú transformaste a todos los apóstoles que estaban en unión con nuestro Señor y especialmente a Matías, que llegaba a formar parte, que nosotros hoy también seamos transformados, nos sintamos elegidos por Dios uno y trino y podamos dar frutos de transformación, de conversión, de arrepentimiento, de gracia, de santidad, de dar la vida. Que podamos estar siempre listos en tu presencia, todos los días disfrutando de este don de la vida. Permítenos ir y llevarle a otros esta alegría del amor y la obediencia, esta alegría que nos habla esta palabra hoy, que transforme corazones para que la gente nos vea alegres porque seguimos a Dios. Sería un motivo, y hoy nos lo preguntamos, Señor, delante de ti, que estas tristezas y las amarguras en la vida, ¿de dónde vienen? Y hoy me pregunto yo, y los invito, hermanos, en oración a preguntarnos, muchas situaciones que vivimos en la vida son consecuencias de muchas elecciones que hacemos. Que hoy sentirnos elegidos por ti, Señor, nos dé la fuerza de amar, obedecer, guardar tus mandamientos, permanecer en ti y alegrarnos con un gozo que nada ni nadie nos lo quitará. Que como Matías seamos valientes, llevemos tu palabra y que este ejemplo, como él, pueda transformar la vida de muchos con nuestra opción radical por ti todos los días. Amén. Cuarto momento, la acción. Dejen escrita una pregunta: ¿me siento elegido de Dios? Y mírenla, cómo han dado respuesta en otro momento histórico y hoy cómo podría dar respuesta de esa pregunta. ¿Me siento elegido por Dios? En este proyecto de vida Dios me llama con nombre propio. ¿Qué momentos me ha llamado Dios y cómo he reaccionado yo? ¿Y cómo me llama hoy a través de esta palabra? Sigamos meditando en esto. Y qué bueno poder ofrecer obras de misericordia en estos momentos de situaciones difíciles. También oración por los que están sufriendo en distintos lugares. Seguimos pidiendo por la paz de Colombia, por la paz entre palestinos e israelíes, toda la situación que se ha generado allí. Seguimos clamando a Dios para tener esta paz, inclusive en la tribulación de lo que hemos vivido en la pandemia. Este amor, esta obediencia, este permanecer en Jesús da una capacidad de estar en Él. Matías no la tuvo fácil después. Los que llevaron la palabra sufrieron persecuciones, pero fueron alegres, valientes, que estuvieron siempre en Dios. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.